sí conozco los pastores de varios años y tenemos una amistad con ellos, ¿no? Ellos han sido nuestros pastores y en Constanza. Y bueno, creamos una amistad. Y yo valoro mucho la amistad, aún cuando no estaba en Cristo, pero ahora con Cristo es más. Así que, aparte de ser nuestros padres espirituales, que lo han elegido siempre mejor, somos amigos. Así que doy las gracias a Dios por conocerlo a ustedes, por estar hoy, por la noche, por la presencia de Dios. ¿Cuánto cree que el Espíritu de Dios está hoy aquí? Ese Santo Espíritu. Gloria a Dios. Anoche fue una reunión muy linda, ¿sí? Agradezco a Dios por ello. Dios, creo que a la mayoría le ha dado, a mí también. Y sabía que era de Dios porque no hablé con nadie. Así que Dios me habló y me confirmó. Siempre nosotros cuando estamos ante la presencia y ante la presencia de la palabra, que es la que más vale, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a recibir. Dios quiere un corazón humilde, contristo y humillado, para poder trabajar en cada uno de nosotros. A veces los que somos grandecitos somos duros, ¿no? Yo era uno de ellos. Y Dios le costó tocar mi corazón. Más aún, no teniendo un referente como padre. Mi padre los abandonó, 9 hermanos. Entonces yo tenía un referente como padre. Me crié solo y haciendo mi voluntad. Pero llego a los brazos de Cristo y me entregué a Él. Me entregué a Él. Costó mi rebeldía, mi infancia. Yo me crié cuando abandonó mi padre, me crié con mi madre y con 8 hermanos más. Me crié en un basural de Bahía Blanca. Tenía 7 años. Y con mi madre íbamos allí para traer la comida para los chicos. Así que comíamos de la basura. Con una infancia media dura, ¿no? Donde yo veía a mi madre sufrir, pelearse con los cirujanos que iban a la Guima, porque la querían abusar, la querían violar. Entonces cada vez se me formaba el nombre de padre, me dolía, porque le echaban culpa a él, ¿no? Así que pasamos eso y mi madre me traía la mano y me decía, Jairito, no tengas problemas, porque Dios está con nosotros. Ella no iba a la iglesia, pero Dios está con nosotros. Así que me crié así. Y pero Dios hoy me quiero decir que estaba ahí. Ella no sabía, pero sabía que estaba ahí. Muchos de nosotros luego han pasado cosas sin conocer a Dios y Dios estuvo cuidándolos, porque los elige, los escoge y los elige desde el vientre de nuestra madre. Así dice la palabra. Entonces, yo le decía a mi madre, mamá, cuando sea grande, yo no voy a abandonar a mis hijos. No, hijo, no, yo voy a ser diferente. Hasta los 13 años me crié en el basural. Y después salí a trabajar. Y mi oficio fue la construcción. A los 17 años estaba trabajando colgado en la hamaca en Bahía Blanca. A los 17 años también vinimos a Santa Rosa con mi hermano a trabajar en el edificio de Cerrato y el edificio de Antiasta. Trabajamos haciendo los revoques. En uno de ellos me caí de 5 pisos y me quebré los pies. Así que yo miro para atrás y Dios estaba conmigo. A ustedes también les puede pasar que están en Cristo hoy y miran para atrás y dicen, Dios estaba, nada más que no lo veíamos. Yo tampoco lo veía. Entonces,
llegué a mi casamiento, primer casamiento, y yo crié a mis hijos. Crié a mis hijos, no les hice faltar nada. De comer, zapatillas no tenía mucho de marca, pero logré eso. Nunca los abandoné. Pero hice otras cosas que hacía mi padre. Era un engañador, mujeriego, me creía el vivo. Y bueno, ese vivo, la madre de mis hijos, que tengo una familia ensamblada, ¿no? Hace 17 años que estoy con mi esposa, casada, nos casó el pastor. Nos dio una bendición del hijo, Tiaguito, que tenemos los dos. Y la bendición de tener hijos de corazón, que uno está allá también, el más grande de ellos. Así que me dio una familia grandísima. Mis hijos son en total 9, y los de Patito 7, perdón, con Tiaguito. Entonces me dio esa vida, ¿no? Una nueva vida. Pero para conocer a Cristo me tuvo que llevar al final. Me agarró 2 ACB con el otro matrimonio, claro. Y en ese momento de los ACB, la patrona me dejó, porque me pasó factura, ¿no? De todo lo que había hecho. Entonces me dejó, me abandonó y se llevó a las 3 nenas chicas. Y bueno, ahí empezó mi calvario, mi sufrimiento, y quería matarme. Y desde allí me empezó a hablar el Señor. Me hizo entender, como dice la palabra, ¿no? Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Yo no quería entender antes, tuve que llegar con dolor. Y llegué a los brazos de Cristo, y en ese dolor, tras que tenía los CB, tenía un montón de drogas que tomaba para eso. Tenía que tomar de por vida, yo las tiré a la basura, pero no porque estaba Cristo, sino porque me quería matar. Y desaparecer. Me encontraba solo. Y aparece Dios en mi vida. Yo siempre digo que es como un pozo ciego. Uno está metido en el pozo ciego del baño y estaba hundido. Y lo único que quedaba era la mano afuera. Y Dios extendió la mano, me agarró y me sacó. Me libertó. Y me hizo ver todas las cosas que había hecho yo, porque estaba con ese dolor. Y ahí pude entender y pude recapacitar, primero arrepentirme de todas las cosas que había hecho mal. Le había hecho mal a esa mujer, la madre de mis hijos, y si bien no lo hacía con mis hijos, pero era un mal padre porque la había llorar siempre. Entonces, había hecho sin querer las cosas que mi viejo. No lo abandoné, pero hice otras cosas. Son iniquidades, que nos decía el pastor, ¿no? Iniquidades que vienen de tercera y cuarta generación, hasta cuarta generación. Y bueno, ahí empecé a entender y a comprender lo que había hecho. Y yo le decía en mi dolor a Dios, no decía, Señor, si tú me das una nueva oportunidad, si me das una nueva esposa que me ame, yo no voy a hacer la misma porquería que era antes. Pasó un año, yo trabajaba ya en una empresa, el capataz, y me manda a la ciudad de Necochea a hacer un banco y restaurar otro. Y así conozco a Patricia en el banco. Y al año nos pusimos de novio. Y yo le decía, oye, a Fernandito, ¿no? Cuando me conocimos, nos pusimos de novio, le digo, Pato, le digo, yo tengo que entrar a la iglesia a agradecer, porque sos vos la mujer que Dios me dio. Y ella, a su vez, me dice, yo también, porque también yo le pedí a Dios. Así que entramos los dos juntos al Evangelio. Y de allí no nos separamos más del Señor. Pero ¿por qué cuento esto? Porque también algunos de ustedes están pasando o pasaron eso. Y a veces piensan que Dios nos da oportunidades. Dios nos cambia, Dios los transforma de una manera diferente. La transformación de Él. Anoche, por ejemplo, el pastor hablaba de las cosas que hemos perdido. Y yo pensaba, en el camino del Evangelio no he perdido casi nada, no llega a eso.
en el anterior sí. Y no me tocaba eso, ¿qué voy a perder? Pero muchas personas perdemos cosas que queremos. A mí me sacó una gran mujer, la madre de mis hijos, de los otros, pero me dio una más grande en el Señor. Y hoy, por ella siempre digo, y no me da vergüenza, aprendí a conocer lo que era amar. A veces en la oscuridad, en las tinieblas, uno dice de amar, pero no es el amar de Dios. Con Dios es diferente. Yo no le he mentido nunca. Esas cosas que Dios, o que yo tenía antes, Dios me las sacó. Dios me transformó. Porque yo tuve que llegar al final. Yo hablo con mis hijos hoy, y algunos, la mayoría se han entregado a Cristo, pero no quieren seguir el Evangelio. Seguir el Evangelio es para valientes. Yo le contaba a Fernando y hablábamos de mis hijos, ¿no? Y yo sufrí mucho, y se sufre en el Evangelio las pérdidas familiares, principalmente amigos, como hablabas vos, decías, y algunos se reían o se van a reír de que ustedes están en la iglesia. Yo creo que, y lo sé, lo doy por fe, no tiene que interesar que se rían. Hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Hacer la voluntad de Dios. Vos te sentís bien con Dios, sentiste algo anoche, sentiste algo hoy. Eso es Dios, el Espíritu de Dios. Porque cuando estamos en la mala, a mí se me terminaron los amigos, se me terminaron los familiares, todo, cuando estaba con los ACB. Se me terminaron todos, y hasta algunos hijos también. Me cerraban la puerta. Por eso también hablábamos con Marito, que lo aprecio un montón, ya de años que lo conocemos, y es un psicólogo fiel. Y anoche hablábamos, anoche he oído. Hablamos de nuestros hijos, porque conozco la historia de él, y hemos estado hablando varias veces de nuestros hijos, ¿no? Y yo le decía el consuelo que uno tiene, ¿no? Tal vez Cristo es que Dios te saca o no te deja llegar con un hijo. Pero él tiene 8 jovencitos, jovencitas que son hijos espirituales, liderando eso. Entonces, esté contento que Dios te dio eso. No es lo mismo, quizás cuando llegas a tu hijo, va a llegar otro. Otro va a plantar la semilla, va a sembrar ahí. Pero qué importante que él esté sirviendo a esas nenas hermosas, a los cabroncitos, y le damos gloria a Dios por eso, ¿no? Yo me voy gozoso por eso, verte hoy de líder, pero a veces guardamos eso. Eso lo tenemos que sacar, eso se lo tenemos que dejar al Señor. ¿Cuesta? Sí. A mí me costó mucho. Yo le doy la gloria a Dios porque nos bendijo con un hijo, Tiago. Hoy son épocas diferentes. Estamos pasando por esa edad, ¿no? Por las redes sociales. Muchas redes sociales mal usadas. Pero estamos pasando eso. Aún siendo pastores, en Cristo. Podemos pasarlo. ¿Y por qué no? También estoy pasando por una enfermedad de una hija con cáncer. Hace un año y pico ya, largo. Pero, como le decía Fernando, me aferré a la palabra de Dios y le entregué a Él mi carga. Ese dolor que a veces uno está preparado para enterrar a nuestra mamá, a nuestro padre. El dolor se desgarra. Pero cuando tiene una enfermedad esa que ya el nombre ya es malo, el nombre te pone triste. Y yo le doy la gloria a Dios porque Él me mantuvo firme. Para poder dar una palabra de Dios cuando yo iba a su casa a hablar. Entonces, hoy en Cristo es diferente. Y cada uno de nosotros tenemos algo para cambiar, para empezar nuevamente, porque Dios nos transforma. Pero tenemos que estar hablando. Y aquellos que están por primera vez, Dios los bendiga, ¿no? También van a sentir algo diferente en su interior, y ese es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa palabra de Dios es una invitación, no es la puerta esa, sino es la puerta de nuestro corazón, que es la que tenemos que abrir. No tan solo primero para aceptar a Cristo, para tenerlo como Salvador, sino para dejar entrar la palabra, aquellos que están allá, dejar entrar la palabra en nuestro corazón. A veces formamos una barrera espiritual que la escuchamos, la leemos, pero no llega adentro donde quería. Y si la palabra de Dios entra, no va a volver vacía, dice su palabra, sino va a ser lo que Él quiere. Pero a veces, por nuestra dureza de años, no dejamos entrar la palabra. Y ahí, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios no me deja esto, no me deja hacer esto? Porque no lo dejamos entrar como Él quiere. Lo dejamos entrar a nuestra manera, como dice el pastor Gato, con una patita acá y una patita acá. Él quiere que seamos todos de Él, es muy celoso Dios. No quiere gente fría, tibia, sino fría o caliente. ¿O sos de Dios o no sos de Dios? Así es sencillo. Entonces, cuando estamos en el Evangelio de Dios, tenemos que buscar el Espíritu Santo que nos guía a la palabra, a la verdad, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No habla de muchos caminos, habla de uno. Un solo camino, Jesucristo nuestro Señor. El que me sacó de todo eso, y yo seguí ese camino, y le doy gracias a Dios por haberlo seguido. Aleluya. Porque si no, no podía haber visto el gozo de noche de ustedes allí, la mayoría. Y de hoy también es la alabanza de los niños, como saltaban. Esa es una alegría. Porque la palabra de Dios dice, dejad venir a mí los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Así que es una alegría enorme, ¿no? Para mí estar ante la presencia. Yo quería presentarme un poco, ¿no? Pero está la palabra de Dios, que es la que tiene más. Es la primera. Y vamos a leerla para introducir, porque la palabra es otra, pero Isaías 6:6. Que lo quiera leer. Amén. Dice la palabra de Dios: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y he quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Creo que Dios, estuve hablando ahí, y hoy a la tarde sentí la presencia de Dios en la casa de Marito, pero Él lo dejó. Y Dios tocó ese carbón, por ese carbón tocó mis labios para poder hablar de Dios. Tenía otra palabra, pero me hizo esto. Tenía otro estudio, porque yo me dedico a hacer estudios. Entonces yo lo anoto. Pero quería introducir con esta palabra que Dios cuando los toca, cuando nosotros queremos, Él los toca, Él los limpia. Y para que nosotros, si siguen leyendo la Escritura, Isaías decía: heme aquí, envíame a mí, porque estaba preparado. Ya el serafín le había limpiado sus labios. Por eso hoy tiene esta palabra, porque el Señor me ha limpiado mis labios, ha limpiado mi pensamiento, ha limpiado mi corazón, y estoy descansando en el Señor. Y ahora sí va la palabra que trajo a mi mente. Y está en Romanos 12, 1 y 2. El pequeño estudio, que esto es nuevo porque lo hice hoy, yo lo titulé como ¿cómo ser un cristiano nuevo, un cristiano agradable a la voluntad de Dios? ¿Y por qué? Leemos la palabra de Dios en Romanos, 12, 1 y 2.
palabra de Dios dice 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis de este siglo, mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esta es la palabra y esto es lo que yo preparé para este pueblo. Cuando habla de culto acá en el primero dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El pastor hablaba de culto, pero nuestro culto es presentarlo todos los días nosotros ante Dios. Nuestro culto sería, y lo que hacemos nosotros con mi esposa en el hogar, es estar a la mañana orando, leyendo su palabra, escuchando alabanzas, oraciones, preparando el lugar de nuestra casa que tiene que ser un culto vivo para Dios, donde la persona que viene de afuera entre y sienta que está Dios ahí adentro. Ese es el culto que tenemos que preparar todos los días en nuestro hogar. Porque de nada sirve venir al culto de la iglesia, comer la palabra y salir a la media cuadra y tu boca ya es algo feo. Entonces nuestro culto es permanente con Dios todos los días, y nuestro hogar también. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Así que tenemos que estar presentando ese culto, ser un altar vivo en nuestro hogar. Hablar de Dios, orar, hablar de la palabra, porque cuando nosotros hablamos, cuando vemos, la palabra es profunda y Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros, mientras más nos metemos en la profundidad de la palabra, más Dios lo está esperando con las promesas hermosas que tiene para nuestras vidas, nuestra sanidad. Entonces, escuchamos la voz de Dios que nos habla ahí. Pero que tenemos que estar dispuestos. Tenemos que tener un culto racional todos los días con Dios. No es una vez a la semana o dos, sino todos los días. ¿Es difícil? Yo creo que con Dios nada es difícil. Nosotros tenemos que hacer lo posible para estar cerca de Dios y leyendo su palabra y haciendo cultos, alabanzas, oraciones. Lo posible para estar cerca de Dios y dejar que Dios haga lo imposible. A veces tomamos diferente, queremos hacer lo imposible y cuando nos va mal, buscamos a Dios. Entonces lo posible para estar cerca de Dios cada día, no un día o 2 días a la semana, sino todos los días, y darle ese culto que Él necesita. ¿Y por qué lo digo, no? El 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento se va renovando día a día con la palabra de Dios. Tenemos que querer eso, ser reformados, que nos cuesta a veces, transformados. Él tiene el poder de transformarlo y hacer como Él quiere, no como nosotros queramos. Porque a veces pedimos, hablamos con Fernandito, pedimos y pedimos mal. Y pedimos y no nos da, y nos llega, y Dios no se acuerda de mí. Dios sabe lo que necesitas. Quizás no sea lo correcto o lo que Él quiere, porque nosotros tenemos que buscar la voluntad de Él. Hacer su voluntad, no la voluntad nuestra. Entonces, espera hasta que nosotros estemos convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos cuesta seguir, más cuando venimos duro de abajo, ¿no?
pero Dios dice que Él renueva cada día nuestro entendimiento. Para que la experimentéis cuando sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Él nos da entendimiento de la palabra. Escudriñamos la palabra, la leemos, la profundizamos, la hablamos. Los matrimonios, los jóvenes que tienen más entendimiento quizás que los más grandes, ¿no? Tienen más estudio. Yo le digo, Tiago, vos entendés esto. Pero últimamente me entiende de las redes sociales. Eso entiende. Pero él es criado, es nacido en el camino de Dios. Y yo sé que va a volver. Anoche el profeta le profetizaba que iba a ser primero hablar de Dios con los jóvenes. Y él ha hablado hace poco tiempo, un mes atrás o un mes y medio, él le hizo entregar a 2 compañeros de la escuela a Cristo. Él le hizo la oración de fe. Estaba feliz, estaba contento. Y el pastor se lo dijo, eso lo estaba haciendo, pero últimamente no. Él últimamente estaba alejado de la Escritura. Entonces, yo creo que es una decisión de cada joven, de cada persona grande, es una decisión de uno mismo. Nosotros decidimos estar en la presencia de Dios o no. Es decisión. Y la decisión tiene que estar acompañada con Jesús. Entonces, hablamos de la perfecta, agradable. Él quiere lo mejor de nosotros. Sí, Señor. Nos quiere enseñar, nos habla día a día, a diario, y nos quiere enseñar cómo quiere Él que seamos, no como nosotros queramos. Así es, Señor. Una pata acá, una pata allá. De Apocalipsis dice que a los tibios Sí, Señor. los va a vomitar. Sí, Señor. O sos frío o sos caliente. O sos de Dios o no lo sos. Eso sí, no podemos decir de personas que recién empiezan, personas grandes, quizás no le han hablado de la palabra. Pero hoy Dios está hablando también a su corazón. Hoy está hablando a esas grandes. Porque yo entré a los 47 años a Cristo. Hoy tengo 65. Y a veces o nadie lo habló o nosotros somos rebeldes y no queremos escuchar. Sabemos que estamos mal, pero ya aguanta, yo voy a dejar esto, o cuando deje esto voy a la iglesia, cuando deje aquello, y estamos ahí y hacemos correr el tiempo. Y Dios tiene su tiempo, no los nuestros. Así es, Señor. Él nos quiere sanar, como en esta noche, como anoche, pero quiere un corazón blando, un corazón sincero, no un corazón duro, de piedra. Para ser eso es lo que escribí, para ser un nuevo cristiano agradable a la voluntad de Dios, debemos conocer y amar la palabra de Dios, priorizar una relación diaria con Él a través de la oración, la meditación en la palabra y dejarte transformar por el Espíritu Santo. Hoy estaba la presencia del Espíritu Santo enseñando lo que nos quiere transformar. Cada uno sabemos en qué área está. Y el Espíritu Santo también. Si nosotros le pedimos ayuda a Él, Él va a estar. Él nos va a transformar. Solo no podemos hacer nada. Con Cristo sí, pero solo no podemos hacer nada. Así que tenemos que hacer la voluntad de Él. El propósito es vivir para la gloria de Dios, lo cual se manifiesta de la obediencia, la búsqueda de su voluntad y la restauración de su amor y verdad. La obediencia, ¿cómo nos cuesta obedecer a la palabra de Dios? Porque hemos sido duros, los más grandes, ¿no? Y los chicos hoy un poco rebeldes también. Entonces nos cuesta obedecer a la palabra de Dios. Aquel que diga que no le cuesta, bien. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, que nos va a ayudar a ese
a lo que sentimos, a esa rebeldía, quizás que lo saque todo. Yo creo que nadie va a ser como Jesús, pero sí tenemos que seguir el camino de Jesús. Amén. Jesús hay uno solo. Así es, Señor. A veces, como padre, queremos ser Jesús a veces. Y lo digo por anteriormente, por las otras hijas. Yo se lo dejaba en manos de Dios. Siempre hacía cosas y vivimos a distancia de 70 kilómetros de donde viven ellas. Punta Alta, nosotros vivimos en la costa. Me gustó. Y estaba tan acostumbrado que cuando me llamaban a algo salía corriendo en el auto y me iba a ayudar a eso, que no está mal, a ellos. Y Dios me hablaba después, ¿por qué me pedís a mí dejar en las manos mías si vos salís corriendo cuando hay un problema? Chicos grandes, adultos ya, con matrimonios. Entonces, eso es lo que he aprendido en varios años a través de la palabra, en descansar en él. Ya no salir corriendo a esos problemas, ¿sí? Porque a todos se le ha predicado el Evangelio, a todos le hemos predicado, tanto de Patricia como lo mío. Pero es una decisión de cada uno. Si vos querés seguir así, no te deja. Es el libre albedrío que Jesús nos da. ¿Vos seguís o no? Decisiones, decisión nuestra, de querer cambiar en las cosas que están mal. No vamos a ser perfectos, porque dice su palabra que todos somos pecadores y vamos a seguir siendo. De acuerdo a Dios, cada vez menos. Pero yo creo que llegar a ser Jesús, no. Entonces, la obediencia, ¿no? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? Es lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios, como buena, agradable y perfecta, es en ella donde encontramos plenitud y propósito. Los propósitos, cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito con nosotros. Cada uno, cada uno. Tenemos que buscarlo, tenemos que agarrarlo porque está ahí, está en Jesús, está en la Biblia. ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué propone con la juventud, los niños? Ya le decía que yo me gozaba porque el marito lo vi tan contento con esos niños y me hablaba hoy como un padre espiritual. Por eso le decía, no te hagas problema, marito. Tu hijo va a llegar cuando Dios quiera que llegue y con la persona que quiera. Eso lo va a hacer Dios. Tenemos que seguir hablando por nuestros hijos. Es lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios, como buena, que leemos recién, nos protege. Vivir en la voluntad evita que caigamos en errores y nos guía para un camino seguro y bendecido. ¿Cuál es el camino? ¿El ancho o el angosto? Entonces tenemos que decidir seguir a Cristo por ese camino, para ser bendecidos en todos. Porque hablamos también con el varón y podemos tener todo, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Podemos tener todo lo material, las mejores cosas, pero si no tenemos a Dios, nada te va a durar. Para Dios, como yo le decía, no quiere que vos seas, que no tengas tu camioneta, tu 0 kilómetros o tu casa. Él quiere todo, pero también quiere todo de uno. Y eso va a durar. Gloria a Dios. Lo que hace Dios en nuestra vida dura. Lo que hacemos nosotros, esa voluntad nos sirve muchas veces. Digo, si yo hice todo esto, lo hiciste porque Dios estaba ahí, de una manera u otra. Porque es Dios el que te da la salud. Es Dios el que nos da la fuerza. Así que nada de nosotros, todo es para la gloria de Dios. Decía que nos protege, Él nos acerca a Dios en la forma de profundizar en nuestra relación con Él y conocerlo más íntimamente. Yo he descubierto la intimidad de Dios cuando leemos la palabra y lo vamos a ver profundo. Y me acuerdo de ese verso bíblico que Jesús predicó
predicaba en la playa y lo ve a Pedro y le dijo que lo subiera arriba para seguir predicando, era más cerca, ¿no? Y le dice Jesús, que no había pecado nada, Pedro, ninguno había pecado nada. Y le dice Jesús, vos mar adentro. Y Pedro le dice, pero si ya fuimos varias veces y no pecamos nada. Vos mar adentro. Y Pedro, gloria a Dios por eso, ¿no? Porque dice, en tu nombre vamos a ir. Y fueron a la profundidad y tiraron la red y se rompían las redes de pescado. Y venían los amigos y traían todo. Eso es cuando nosotros vamos a la profundidad. Ahí encontramos los milagros de Dios. Esos milagros de la pesca milagrosa, ¿no? Lo encontramos en la palabra también cuando profundizamos, cuando intimamos con Él. Venía a lo profundo, bogamos adentro. Y ahí encontramos las bendiciones en la palabra de Dios. Amén. Es el propósito de la vida. Fuimos creados para glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Es la mejor manera de honrarle y vivir para su propósito. Cuando hacemos la voluntad de Él, la de Dios, de Jesús, estamos honrando a nuestro Padre. Él está feliz. Cuando adoramos, cuando alabamos, Él está feliz. Porque lo estamos haciendo con el corazón. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos fuera y ya salimos al otro camino? El Espíritu Santo se contrista. Entonces tenemos que ser todos los días el culto relacionado con cada uno en nuestra vida. Sí, Señor. ¿Cómo ser agradable a la voluntad de Dios? Cultiva una relación íntima con Dios. Habla con Él diariamente a través de la oración y medita en su palabra. La oración tiene poder. Yo pasé mucho tiempo, pero me di cuenta y me demostró Dios que la oración tiene poder. Que es hablar lo que uno siente, lo que uno desea. Sea bueno o sea malo, porque si es bueno, gloria a Dios, pero si es malo, Él lo saca. No vos. No uno. Él me sacó de todo eso. Él me limpió, porque yo me dejé transformar. Él mandó a sus siervos, a los siervos a ungirnos nosotros como pastores, porque veía que venía de Dios. Entonces, yo le doy gracias a eso, por esa transformación, por estar haciendo la voluntad de Dios. Ayer, dígame que eran las 12, creo que lo dio testimonio de mi esposa, eran las 12 y no veníamos. Y llamaba a Cachi y yo no lo quería entender, para que le decíamos que no veníamos. Pero Dios hace como Él quiere. Apareció algo ahí y mi señora tenía más ganas que yo de venir. Sí, estaba. Entonces le digo, ¿llegó eso ahí? Pues tiene que haber llegado hoy en la noche, ¿no? Y le digo, vamos. Y ahí salimos. Las 12 y algo, a la 1 ya estábamos en viaje. Haciendo la voluntad de Dios. Ya no tenía más excusa yo para decir que no. Ni lo quería entender a Él. Porque ¿cómo le digo que no? Y lo perdíamos la bendición. Así que hacer la voluntad de Dios, hermano, es lo más correcto, lo más agradable a Dios. Cumplir con su palabra, obedecer a su palabra. Pedir dirección al Espíritu Santo. Él es quien te ayudará a entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Tenemos ese amigo dentro nuestro cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Vas a ser parte de nuestra vida. Pero a veces lo dejamos escondido, a veces lo dejamos adentro y no le damos bolilla, no hablamos con Él. Sí, el día escuchamos música, pero el que está dentro, que te guía la verdad, lo dejamos parado ahí. Y Él está esperando. Está esperando para que nosotros lo llamemos. Pero cuando pasa algo grave, ahí sí. Señor, Dios,
Pero cuando estamos bien, cuando estamos gozosos, Él quiere que le hablemos en todo momento más agradecerle que pedirle. Porque Él sabe ya lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pero tenemos que agradecer. Y muchas veces no somos agradecidos con Dios o con el Señor. Nosotros hemos aprendido ya 17 años a bendecir nuestra mesa, nuestros alimentos. Y gloria a Dios porque nunca nos faltó el alimento en nuestra mesa, jamás. Pero todos los días, y le hemos enseñado a Tiago, Pato, o yo soy el que menos oro en la mesa, pero ellos son los referentes de orar. Es una costumbre hermosa, es la voluntad de Dios. Agradecerle a nuestros alimentos. Un siervo fiel sirve a Dios y a los demás con alegría, buscando que tu vida sea el reflejo de Él. Marito lo puedo. Marito me veía hoy y saltaba como un chico, ese siervo fiel que anda para todos lados con sus pastores, que estaba, que arregla los cables, todo, él está ahí. Ese siervo fiel hace la voluntad de Dios. Ese siervo fiel, creo que anoche si uno le habló. Entonces ese es el gozo que tenemos, que Dios nos hable. Nos habla a través de profetas, de pastores, nos habla a través de su palabra, Él nos habla, pero tenemos que estar nuestro oído abierto para escuchar. Si nosotros cerramos nuestro oído y hacemos nuestra voluntad, nunca lo va a hablar. Porque la voluntad nuestra es todo lo contrario a la voluntad de Él. Y en la práctica dicen, apartarse de la oscuridad. Esto significa no tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarlas y exponerlas a la luz. O sea que si alguno anda en tinieblas, si alguno anda en brujería, no seguirlo. Si alguno anda en chismerío, que también es pecado, no seguirlo. Hablábamos con él, no dar bolillas, está. El chumerío no le gusta, es un pecado de Dios. Vivir según la nueva naturaleza. Los cristianos debemos vivir como los hijos de Dios que somos, demostrando esa nueva identidad a través de acciones que son agradables a Él. La nueva identidad es Cristo. Decía el pastor, tenemos un ADN de Cristo hoy en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo. Y tenemos que andar en su voluntad para ser agradable a Él, no a las personas. Por eso vuelvo a decir lo que vos hablabas de los amigos que tenías allá y que otros pueden hablar. Déjalo que hable. Déjalo que hable. Mientras vos estés gozoso y esas personas estén viendo lo que hace el amigo. Y quizás Dios los toque y vas a hacer la obra. Porque un cristiano también tiene que traer personas para Cristo, tiene que servir para la iglesia. ¿Ves? Una persona hablarle de Cristo para traer a la iglesia. Serví, como le dijiste vos. Y después ellos opinarán. No es a la fuerza del Evangelio. Es tu voluntad y tu decisión. Creo que es más decisión de uno de seguir a Cristo. Pero sí tenemos que trabajar para Cristo, traer un alma. Cada día es posible. Yo lo vi a Marito trabajando allá con los jóvenes también, en Pehuicó, y salió él por las calles y tocaba la puerta. Y no tenía vergüenza. Y la palabra dice, no te avergüences del Evangelio. Anda al frente, metele con todo, y eso es lo que ha hecho él. Y Dios lo tiene arriba. Y Dios va a sanar tu alma. Descansar en Él va a sanar tu alma. Porque vos estás haciendo la voluntad de Él. Estás trabajando para Él. El papel de la luz de Cristo. La luz de Cristo revela la verdad y permite que las cosas que estaban ocultas queden de manifiesto al vivir en la luz. Los creyentes pueden comprender y aplicar la voluntad de Dios. Esa luz que
Él es lumbrera nuestro camino, dice su palabra. Esa luz no se apaga. Esa luz es vida. Es Dios, es Jesús, esa luz, que nunca se va a apagar. Yo creo que Él, y lo digo por fe, nunca, como esa luz, ¿no? Viene un cuarto de luz y se apaga. Ya en Pecocó es muy común. Pero la luz de Cristo no se apaga nunca. Si no la dejamos apagar nosotros. O sea que tenemos que vivir en Cristo y morir en Cristo. Dejar que Él nos transforme, que Él nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, porque es todo un conjunto, mente y corazón, el alma. Muchas veces pecamos por orgulloso, y yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo nací así, viví 40, 50 años así. Los niños también, guarda que hay niños que son orgullosos. Pero eso no quiere Dios. El orgullo es el cáncer del alma, de nuestra alma. Lo que quiere Dios es que seamos humildes de corazón, humillarnos ante su presencia. Que lo más alto que podemos llegar es a los pies de Cristo. Amén. Yo quería compartir para terminar la palabra de Ezequiel 36:26. Una palabra que Dios me dio al final de esta tarde. Ezequiel 36:26. Perdón, 36. 36, 26. 26. 36, 26. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Verso 26. Vamos a leer el 25, el 26 y el 27 para poder entender. Siempre la palabra, a veces, muchas palabras de Dios, tenemos que leer el capítulo antes o el después para poder entender el capítulo que está. Así que, dice el 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongas por obra. O sea que nosotros cuando somos blanditos, cuando somos como un helado ante la presencia de Dios, de Jesús, los derretimos, nos humillamos. Dios hace cosas grandes en nuestro corazón. Cuando ese corazón, pasado por los años, está duro, o a veces por la niñez, muchas veces, contaba mi niñez, ¿no? Se me formó un corazón duro. Pero llegó Dios a mi vida a los 47 años y Él me lo cambió. Ese corazón duro que tuve de infancia y seguir, Dios me lo cambió. Me dio un corazón nuevo, blando. Costó, sí, no es que cambie. Hay personas que le cuesta menos porque hay personas que Dios trabaja diferente. No todos trabajan igual. Entonces lo pone un corazón de carne, agradable a Él, para poder recibir lo que Él tiene para nosotros y poder obedecer a la palabra. Así que, hermanos, este es el mensaje de corazón de parte de Dios para esta noche. Espero que Dios esté trabajando en cada uno de ustedes. Yo quería hacer una oración por este lugar porque me gusta mucho. Y quería orar, si me permiten los pastores, orar. ¿Puedo? En el nombre de Jesús, Padre. Sí, Señor. Te pido por este pueblo. Sí, Tú Señor. lo conoces, tú conoces todo, Padre. Que tú estés tocando cada corazón, Padre, de cada uno de los que estamos aquí.
que estés limpiando toda aspereza, Sí, Señor. toda amargura, todo dolor. Sí, Señor. Padre, llévate todo. Sí, Llévate Señor. todo. Espíritu Santo, déjalos limpios para tu gloria. En cada uno, en su familia, en sus hijos, en los abuelos, en los padres, papás, Sí, en los Señor. hermanos. Saca toda rencilla, todo dolor que hay, papá. Libéralo, Señor, a este pueblo. Libérame a mí también, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, en su casa, en su hogar. Glorifícate para que ellos te glorifiquen a ti Sí, y hagan Señor. culto nacional todos los días. Como decía anteriormente, Señor, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Sí, Y Señor. déjalo tocar con ese manto como tocó la mujer, para ser sanado. Sí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. El aplauso para Dios. Gloria.